¡Viva nuestro presidente! Amigos, así termina la fiesta. Como ustedes saben, los medios chayoteros van a pasar otras cosas, van a decir todo lo contrario, pero en realidad es por eso que las redes sociales han ayudado mucho al presidente. El pueblo de México cada día sigue despertando y es gracias a todos ustedes que se toman el tiempo de comentar, compartir el video y darle like, ya que así nos ayudan a difundir más la información. Hola, ¿con quién tengo el gusto? ¿De qué parte de México es usted? ¿Qué siente al ver toda esta multitud que apoya al presidente? No, dependiendo del mensaje que mande. Abrazo, no balazo. Acepto entrar. Si no dice abrazo, no balazo. Quiera enviar a sus amigos, familiares que se encuentran en México, que ellos están viviendo este momento, que el presidente está apoyando a la gente que más lo necesita, a la gente pobre, a los jóvenes con becas, entre otros programas sociales, algo que les quiera enviar. Corría maratones, ya está viejito antes. Está viejito ya. La intervención de nuestro señor presidente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, su intervención histórica. Posteriormente, el señor presidente nos hará llegar un mensaje que ya viene en camino, dedicado precisamente para toda nuestra comunidad en Nueva York y en los Estados Unidos. Pero comenzaremos primero, les pedimos un segundito de paciencia, está por comenzar. En un segundo. Gracias.
pueblo está presente. Se ve, se siente, el pueblo está presente. Se ve, se siente, el pueblo está presente. The 900th meeting of the Security Council is called to order. En el orden del día provisional para esta sesión figura el siguiente punto: mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, exclusión, desigualdad y conflictos. Queda aprobado el orden del día. Deseo de manera sincera dar una cálida bienvenida al secretario general, a los distinguidos ministros y demás representantes de alto nivel. Su presencia hoy aquí pone de relieve la importancia del tema que trataremos. De conformidad con el artículo 37 del Reglamento Provisional del Consejo, invito a las y a los representantes de Albania, Argentina, Bangladesh, Chile, Cuba, Dinamarca, Ecuador, los Emiratos Árabes Unidos, Guatemala, Eslovaquia, Indonesia, la República Islámica de Irán, Japón, Líbano, Malasia, Malta, los Países Bajos, Perú, Portugal, Qatar, la República Dominicana, Suiza, la República Bolivariana de Venezuela. Y quien desea hacerlo, a participar en esta sesión. Así queda acordado. De conformidad con el artículo 39 del Reglamento Provisional del Consejo, invito a la señora Lourdes Tibán Guala, experta en asuntos indígenas, a participar en esta sesión. Así es, él es un jefe. Claro. Estamos ahorita en el país, el mundo número 2. Y más adelante va a ser el número 1. ¡Obrador! 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 Señor Presidente de México. El Consejo de Seguridad iniciará ahora el examen
del punto 2 del orden del día. Deseo señalar también a la atención de los miembros del Consejo el documento S-2021-883, que contiene una carta de fecha 15 de octubre de 2021 dirigida al secretario general por el representante permanente de México ante las Naciones Unidas, en la que se transmite una nota conceptual sobre el tema que vamos a examinar. Doy ahora la palabra al secretario general, el excelentísimo señor Antonio Guterres. Señor presidente, excelencias, doy las gracias al Gobierno de México por convocar este debate sobre un tema que está al centro de tantos desafíos que enfrenta este Consejo. La pandemia de COVID-19 ha venido a aumentar las dificultades y las desigualdades para las personas más pobres y vulnerables. Han caído en la pobreza unos 120 millones de personas adicionales. El hambre y las hambrunas acechan a millones de personas en todo el mundo. Enfrentamos la mayor recesión mundial desde la Segunda Guerra Mundial. Miles de millones de personas carecen de las redes de seguridad necesarias para afrontar las dificultades en materia de protección social, atención sanitaria y protección laboral. Los habitantes de los países más ricos están recibiendo la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19, mientras que solo el 5% de la población de África están completamente vacunados. Incluso antes de la pandemia, los multimillonarios del mundo acumulaban más riqueza que el 60% de la población mundial, y esa brecha se ha ampliado de forma considerable. Al mismo tiempo, se está preparando una recuperación asimétrica. Mientras que las economías avanzadas están invirtiendo el 28% de su PIB en la recuperación económica, los países menos adelantados están invirtiendo solo el 1,8%, una cantidad muy inferior. Señor presidente, al hablar de desigualdades económicas el año pasado, usted nos recordó de las políticas ficticias basadas en la noción que si a las personas que están en la cumbre les va bien, a las que están por debajo también les irá bien. Como bien dijo en aquella ocasión, la riqueza no es contagiosa. La exclusión y las desigualdades de todo tipo, económicas, sociales y culturales, tienen un costo devastador en materia de seguridad. De hecho, el aumento de desigualdades es un factor de la creciente inestabilidad, especialmente en áreas donde se carece de servicios básicos como la salud, la educación, la seguridad y la justicia, y donde las injusticias históricas, las desigualdades y la opresión sistemática han venido a crear ciclos interminables de pobreza y condiciones desfavorables a generaciones completas. Excelencias, hoy encaramos el mayor número de conflictos violentos desde 1945. Los conflictos duran más y son más complejos. Impera una peligrosa sensación de impunidad que puede verse en las recientes tomas del poder por la fuerza, en particular golpes militares. Los derechos humanos y el Estado de Derecho están siendo atacados. Desde Afganistán, donde una vez más se niega a las niñas la educación y a las mujeres su legítimo lugar en la sociedad, a Myanmar, donde las minorías son blanco de ataques y son maltratadas y deben huir, o Etiopía, donde se teje ante nuestros ojos una crisis humanitaria antropogénica. Esta y otras tragedias se ven amplificadas por la COVID-19 y la emergencia climática. La financiación humanitaria, la asistencia y los instrumentos para la gestión de conflictos, la clase misma que las Naciones Unidas proporcionan en todo el mundo, están sometidos a gran presión. Resulta imperioso lograr la paz. Por ello, la prevención de los conflictos está en el foco de nuestra nueva agenda de paz que propongo como parte del informe sobre nuestra agenda común. Allí se exhorta a la comunidad internacional a trabajar
codo a codo, de manera solidaria, como una única familia humana para abordar las raíces de los conflictos violentos, para crear y reforzar los lazos de confianza entre las personas que viven dentro de las mismas fronteras y con los gobiernos e instituciones que los representan. Y para que los países de transición puedan participar en el proceso, para que se puedan rechazar las voces que siembran división y tender la mano para construir juntos un futuro mejor. Sin inclusión, al rompecabezas de la paz le siguen faltando piezas y quedan muchos huecos por llenar. Hoy quisiera exponer una hoja de ruta para la inclusión, que tiene eje en torno a 4 vías clave para llenar estas brechas: personas, género, instituciones y prevención. Primero, necesitamos invertir en el desarrollo de todas las personas en pie de igualdad. El año pasado el gasto militar como proporción del PIB registró el mayor aumento anual desde 2009 y se acerca a $2 billones al año. Imagínense todo lo que podríamos lograr, la paz que podríamos construir y los conflictos que podríamos evitar si dedicáramos tan solo una parte de estos fondos al desarrollo humano, la inclusión y la igualdad, en especial en los países afectados por los conflictos y la crisis, que son los que disponen de menor maniobra fiscal. En mi informe, nuestra agenda común, pido que se firme un nuevo contrato social. Eso significa invertir en cobertura sanitaria universal, protección social, redes de seguridad social accesibles para todos y todas. También supone invertir en educación y capacitación. Significa abrir las puertas de la vida civil y económica a todos y todas, por igual, sin discriminación, y también brindar acceso a las vacunas contra la COVID-19. Por otra parte, debemos fortalecer nuestra agenda de la prevención en numerosos frentes para poder así responder a la exclusión y las desigualdades. Esto exige un seguimiento más riguroso de las crecientes desigualdades y la percepción de las mismas, incluidas las relaciones con el género y la juventud, para poder cortar esto de cuajo en forma temprana. Supone también asegurar la inclusión en cada paso, cada proceso de la paz, desde el diálogo local a la solución de conflictos, a las negociaciones de paz. Por eso, a través de las misiones y la presencia en los países, las Naciones Unidas trabajan para mantener las líneas de diálogo abiertas en todo momento y en dinámica entre las instituciones estatales, la sociedad civil, la comunidad y las personas. En toda esta labor es preciso que el sistema de las Naciones Unidas obre de consuno y que trabaje con todos los asociados en torno a nuestra causa común, que es la paz. El éxito de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible depende de la solidaridad de la que demos muestras, del apoyo a los esfuerzos de los gobiernos para que se haga realidad esto y no dejemos a nadie atrás. Poner fin a las desigualdades y a la exclusión es fundamental en este empeño y un paso fundamental para que todas y todos puedan contribuir al futuro de su país. También debemos reconocer y priorizar el papel fundamental de las mujeres en la consolidación de la paz. Hay una correlación directa entre la exclusión y la violencia contra las mujeres y la opresión civil y el conflicto violento. Entre la violencia y la esclavitud sexual usados como instrumento de guerra y el hilo de la misoginia que atraviesa el tejido del pensamiento extremista violento y la exclusión de las mujeres de los puestos de liderazgo y los procesos de paz. Por ello, las Naciones Unidas defienden los derechos de las mujeres y las niñas en todos los rincones del mundo, incluido en Afganistán, donde trabajamos con las autoridades de facto para que las niñas sigan aprendiendo el estudio. Más de lo mismo, más de lo mismo. Puedan participar plenamente de la vida no quieren civil inversión. Nuestros países no quieren inversión. Quieren que se nos pague lo justo por nuestra producción. No que se nos pague una miseria, que todo lo tenga que vender a Walmart y todas esas transnacionales. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos inversión, por favor. Que nos dejen en paz, que nos dejen de sabotear. Están financiando todos estos grupos, desde Boko Haram hasta los carteles. El mismo jueguito de siempre, ¿no? De igualdad e inclusión. Por otra parte, debemos hacer que reine la confianza. Inclusión, no estamos ser incluidos en nada. En el Anáhuac siempre teníamos todo. Vinieron a destruirlo todo y ahora nos quieren dar inclusión, nos quieren dar caridad. Ahora resulta. Sin favorecer a los ricos o a los que tienen las riendas del poder. Exige también crear instituciones resilientes a la corrupción y al abuso de poder, arraigadas en principios de integridad, transparencia y rendición de cuentas. Esto exige también políticas y leyes que protejan a los grupos más vulnerables
vulnerables específicamente, o contra todo tipo de discriminación mediante la promulgación de leyes. También significa contar con instituciones de seguridad y del Estado de Derecho eficaces que toman en cuenta las necesidades de todos y cada uno de los habitantes. Por eso está ahí. ¿Ya cuánto lleva de presidente? Guterritos. Para ponerse al servicio de todos y todas. Señor presidente. Es lo mismo. Es lo mismo de siempre. Que nosotros los blancos necesitamos rescatar a los negros, a los morenos. Fortaleza, no como una amenaza. Esto es fundamental para todos los países, lo mismo, pero en particular que aquellos siempre. que están sumidos en el conflicto. Sin inclusión plena e igualdad, la paz se queda a medias, porque solo se puede lograr la paz verdadera y sostenible si las personas se sienten apoyadas, incluidas y valoradas, si realmente sienten que son parte de su sociedad y que se tiene su interés. Solamente cuando hay justicia. Agradezco el apoyo incansable de cuando hay restitución de todo lo que nos han robado. Allí donde estén, a poner sus manos, su corazón y su mente al servicio de la tarea vital de la paz. Muchas gracias. Doy las gracias al secretario general por su exposición profunda sobre el tema que nos ocupa. Y ahora sí, doy la palabra a la señora Lourdes Tibán Gual. Gracias, señor presidente, señor secretario general de las Naciones Unidas. En primer lugar, agradecer al Gobierno de México por haberme hecho esta invitación. Y en esta oportunidad quiero hacer una breve mirada desde los pueblos indígenas sobre la paz y la seguridad. El Consejo de Seguridad de la ONU, al ser una instancia que nace como una necesidad de las posguerras, intenta actuar a tiempo para que un conflicto no se convierta en guerra y ponga en peligro la paz internacional. Ha fracasado en las Naciones Unidas, miserablemente. la consolidación de la paz hace referencia a las iniciativas para ayudar a países y regiones en su transición de la guerra a la paz y a reducir el riesgo de aparición o reaparición de conflictos, fortaleciendo la capacidad nacional para gestionar los enfrentamientos y sentar las bases para una paz y un desarrollo sostenible. Los temas de paz y conflictos son ya de uso común para los pueblos indígenas en cada uno de los estados, aunque estos no son vistos como guerras armadas o bélicas. Pero considero que es importante que el Consejo de Seguridad incluya los conflictos históricos que los estados no han resuelto precisamente porque no tiene que ver con mecanismos de mediación entre partes o desarmes, sino que tiene que ver con cambios estructurales de la política pública, tanto en lo económico, social, cultural y político. Pues por eso está ahí. A continuación señalaré algunos puntos que el Fíjate, Consejo Bolivia de Seguridad estuvo debe 14 vigilar años adelante, haciendo maravillas sin ninguna ayuda de nada. Lo único que queremos es que nos dejen en paz. También en la lista de No necesitamos su caridad. protagonizar Patroncito. procesos que pongan en duda la paz y la seguridad. La desigualdad social. Una de las causas que puede poner en riesgo la paz internacional es el aumento del índice de violencia y criminalidad generado por grupos de individuos vulnerables por el para sobrevivir capitalismo, la crisis y dominar por las transnacionales. por un grupo de personas. No se haga. Producto de la desigualdad social, nos enfrentamos a las grandes brechas Él de está pobreza, financiando todos esos grupos. atraso en el progreso económico, El USAID es un problema muy de grande. recursos económicos. Otro de los temas es la exclusión social. Parecería que en nuestro escenario solamente existe exclusión entre Estado y pueblos indígenas. Una exclusión entre culturas.
Sin embargo, la exclusión se va de varios aristas. Personas sin hogar, está la integración, personas ¿no? en contacto con la cárcel, discapacidades, diferencias de género. Ellos no nos necesitan a nosotros, nosotros los necesitamos a ellos. No necesitan ser incluidos. Comunidad Pero bueno, gitana e inmigraciones. es lo que vende. Exclusiones que si queremos una paz duradera en las regiones, los estados deben poner mucha atención a ser tomados en cuenta. El mejor ejemplo del Ecuador es un trabajo que se hizo en la década anterior sobre las discapacidades como política pública de Estado. La exclusión de género es otro punto que debemos tomar en cuenta. Que Ecuador, por ejemplo, de algo no tiene ni siquiera moneda propia, usan el dólar. Pero ok. A menudo las mujeres tienen a su disposición medios recursos para protegerse y con frecuencia presentan junto a sus hijas e hijos la mayor parte de las poblaciones desplazadas y de refugiados. En las guerras se utilizan tácticas específicamente dirigidas contra ellos, como la violencia sexual, el quitar a sus hijos o ponerlos como escudos de batalla por ser mujeres. El Consejo de Seguridad debe evaluar el avance de los estados para obtener justicia sobre las violaciones de sus derechos y que la mujer tenga participación directa en las reformas de las leyes y de las instituciones públicas encaminadas a disminuir la exclusión de género y generacional. No por nada En el Anáhuac nunca existió misoginia ni nada. es especial para lograr una paz duradera. Las mujeres han demostrado ser agentes de cambio y deberían tener Lo que necesitamos es descolonizar la mente. Lo que necesitamos descolonizar es regresar a lo nuestro. Ya probamos el American Way, ya probamos el White Way, el European Way. Ahora debemos regresar a lo nuestro, que sí funciona. Ahí está la prueba. Le digo, Copán tenía 8 millones de habitantes. 8 millones, la ciudad de Copán nada más. Y nos van a venir a enseñar. Ahora resulta, ¿no? Supuestamente es indigenista, pero viene a predicar feminismo, o sea, no dicen, I don't get it. I don't get it. O es feminista o es indigenista. No habla del estado de las naciones indígenas, ¿verdad? En cada una de nuestras naciones, ¿no? ¿No? Viene a repetir lo mismo que dijo Guterritos. Pues claro que la van a volver a invitar. De la sociedad receptora al ser migrantes. Un tema que entra en debate es la criminalización de la lucha social y la judicialización a los defensores de derechos humanos. Hasta ahorita lo dice. Tal vez este sea un nuevo tema que debe... A ver si va a denunciar a Colombia, que ha matado nada más es lo que va del año, más de 300, ¿no? Líderes protectores del agua, indígenas. Esa aberración ahí. Quieren ser americanos a huevo. Es que se definan, no pueden servir a dos amos. Son dos caras. Que es una lástima, que genera enormes pérdidas en materia económica. Muchas perdidas como usted también. La confianza en las instituciones y perjudica el desarrollo económico y social, algo que a lo largo podría convertirse en un riesgo para la paz internacional. La disputa por los recursos naturales es otro de los elementos. Y ese es el problema, la disputa. Los recursos naturales y el cambio
que venden a nuestros hombres con unas monedas. Aquí tenemos la choca, cuidando que no hagamos nada. En los últimos años se ha venido considerando el petróleo como el recurso que podría desencadenar la tercera guerra mundial. Sin embargo, los esclavos del cambio climático, la falta de prioridad política, las incapacidades gubernamentales, las desigualdades... ¿Qué ha dicho de las naciones indígenas? Nada. Según ella es indigenista. ¿Qué mensaje trae de las naciones indígenas? Por ejemplo, las Amazonas, la selva amazónica. ¿Qué mensaje trae de los mapuches que están exterminados en Argentina? Pero lo que hoy el debate está entre las necesidades económicas universales y la protección ambiental de los pueblos indígenas. Finalmente, si bien el proceso de seguridad debe decidir en vez de tomar medidas coercitivas o imponer sanciones económicas como es su atribución, lo que debería hacer es incentivos y reconocimiento a los Estados miembros que trabajan precisamente en lograr disminuir las desigualdades, las exclusiones, la corrupción y evitar las confrontaciones de la sociedad civil, ciudadanía y Estado, que puede poner en peligro el mantenimiento de la paz internacional. Estoy pidiendo caridad, limosnitas. Estamos viendo que... Doy las gracias a la señora Iván. Al menos no se tardó tanto. Por su exposición. Ahora formularé una declaración en mi carácter de presidente de México. Excelentísimo señor Antonio Guterres, secretario general de la ONU, miembros permanentes de este Consejo de Seguridad de la ONU, miembros no permanentes, señoras y señores. No vengo a hablar de seguridad. No vengo a pedir como perdón. sinónimo de poderío militar. Ya no quiero tu cariño. Ni como argumento para el empleo de la fuerza contra nadie. En cambio, mi planteamiento se basa en lo que postuló ese titán de las libertades, según Pablo Neruda, que fue el presidente Franklin Delano Roosevelt cuando se creó la Organización de las Naciones Unidas. El derecho a una vida libre de temores y miserias, que sigue siendo el más sólido fundamento de la seguridad para todas las sociedades y los estados. El principal obstáculo para el ejercicio de ese derecho es la corrupción, en todas sus expresiones. Los poderes transnacionales, la opulencia y la frivolidad como formas de vida de las élites, el modelo neoliberal que socializa pérdidas, privatiza ganancias y alienta el saqueo de los recursos naturales y de los bienes de los pueblos y naciones. Es corrupción el que tribunales castiguen a quienes no tienen con qué comprar su inocencia y protejan a potentados y a grandes corporaciones empresariales
que roban al erario o no pagan impuestos. Es corrupción la impunidad de quienes solapan y esconden fondos ilícitos en paraísos fiscales. Abinader. Y es corrupción también la usura que practican accionistas y administradores de los llamados fondos buitres, sin perder siquiera su respetabilidad. Sería hipócrita ignorar que el principal problema del planeta es la corrupción en todas sus dimensiones: la política, la moral, la económica, la legal, la fiscal y la financiera. Sería insensato omitir que la corrupción es la causa principal de la desigualdad, de la pobreza, de la frustración, de la violencia, de la migración y de graves conflictos sociales. Estamos en decadencia porque nunca antes en la historia del mundo se había acumulado tanta riqueza en tan pocas manos, mediante el influyentismo y a costa del sufrimiento de otras personas, privatizando lo que es de todos o lo que no debe tener dueño, adulterando las leyes para legalizar lo inmoral, desvirtuando valores sociales para hacer que lo abominable parezca negocio aceptable. Veamos, por ejemplo, lo sucedido con la distribución de la vacuna contra el COVID-19. Mientras las farmacéuticas privadas han vendido el 94% de las vacunas, el mecanismo COVAX, creado por la ONU para países pobres, apenas ha distribuido el 6%. Un fracaso. Un doloroso, un rotundo fracaso. ¿Quién controla las Naciones Unidas? Este dato simple debiera llevarnos a admitir lo evidente. En el mundo actual, la generosidad y el sentido de lo común están siendo desplazados por el egoísmo y la ambición privada. El espíritu de cooperación pierde terreno ante el afán de lucro y con ello nos deslizamos de la civilización a la barbarie y caminamos como enajenados, olvidando principios morales y dando la espalda a los dolores de la humanidad. Si no somos capaces de revertir estas tendencias mediante acciones concretas, no podremos resolver ninguno de los otros problemas que aquejan a los pueblos del mundo. ¿Qué estamos haciendo en México? Hemos aplicado la fórmula de desterrar la corrupción y destinar al bienestar del pueblo todo el dinero liberado con el criterio de que por el bien de todos, primero los pobres. Implica adicionalmente asumir que la paz es fruto de la justicia y que ningún país puede ser viable si persisten y se incrementa la marginación y la miseria. Por ello sostenemos que la solución de fondo para vivir libres de temores, riesgos y violencia es acabar con el desempleo, favorecer la incorporación de los jóvenes al trabajo y al estudio, evitar la desintegración familiar,
la descomposición social y la pérdida de valores culturales, morales, espirituales. En México podría llevarnos tiempo pacificar el país, pero la fórmula más segura es atender el fondo, como lo estamos haciendo. Por ejemplo, otorgar a los jóvenes opciones de estudio y trabajo para evitar que sean enganchados por la delincuencia. La verdadera victoria sobre las bandas delictivas siempre consistirá en privarlas de su semillero y de su ejército de reserva. Con este mismo criterio estamos enfrentando el fenómeno migratorio. Las acciones fundamentales no son las coercitivas, sino las que incorporan a todas las personas al estudio, al trabajo. La alta tecnología del imperio. En los lugares en los que nacieron o residen, de modo que no se vean obligadas a abandonar sus pueblos por hambre o violencia, y que únicamente emigren quienes deseen hacerlo. Que la migración sea opcional y no forzosa, una decisión individual y no con un número de proporciones demográficas. Hace poco le expuse respetuosamente al presidente Biden una nueva forma de enfrentar el fenómeno migratorio, sin ignorar la necesidad de ordenar el flujo, de evitar el descontrol, la violencia y garantizar los derechos humanos. Le propuse aplicar de inmediato en 3 naciones hermanas 2 programas que nosotros estamos llevando a cabo con éxito en Chiapas, estado vecino de Centroamérica. Hoy estamos plantando allí 200,000 hectáreas de árboles, frutales y maderables. Y ese programa da trabajo a 80,000 sembradores. Asimismo, en esa entidad del sureste mexicano trabajan como aprendices 30,000 jóvenes que reciben un salario mínimo para capacitarse en talleres, empresas y otras actividades productivas y sociales. Si estas 2 acciones se aplicaran de inmediato en Guatemala, Honduras y El Salvador, se podría lograr que permanezcan en sus países unos 330,000 personas que hoy están en riesgo de emigrar por falta de trabajo. Pienso que estas propuestas deben ser aplicadas por la ONU a fin de ir al fondo de los problemas en los países pobres. Es necesario que el más relevante organismo de la comunidad internacional despierte de su letargo y salga de la rutina, del formalismo, que se reforme y que denuncie, combata la corrupción en el mundo, que luche contra la desigualdad y el malestar social que cunde en el planeta. Con más decisión, profundidad, con más protagonismo, con más liderazgo. Nunca en la historia de esta organización se ha hecho algo realmente sustancial en beneficio de los pobres. Pero nunca es tarde para hacer justicia. Hoy es tiempo de actuar contra la marginación, atendiendo a las causas
y no solo las consecuencias. A tono con esta idea, en los próximos días la representación de México propondrá a la Asamblea General de las Naciones Unidas un plan mundial de fraternidad y bienestar. El objetivo es garantizar el derecho a una vida digna a 750 millones de personas que sobreviven con menos de $2 diarios. La propuesta de México para establecer el Estado Mundial de Fraternidad y Bienestar se puede financiar con un fondo procedente de al menos 3 fuentes: el cobro de una contribución voluntaria anual del 4% de sus fortunas a las 1,000 personas más ricas del planeta, una aportación similar por parte de las 1,000 corporaciones privadas más importantes por su valor en el mercado mundial, y una cooperación del 0.2% del PIB de cada uno de los países integrantes del grupo de los 20. De cumplirse esta meta de ingresos, el fondo podría disponer anualmente de alrededor de $1 billón. En su informe anual, la ONU podría destinar un día para otorgar reconocimientos o certificados de solidaridad a personas, corporaciones y gobiernos que destaquen por su vocación humanitaria, ayudando a financiar el Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar. Los recursos de este fondo deben llegar a los beneficiarios de manera directa, sin intermediación alguna, porque cuando se entregan fondos supuestamente para ayudar a los pobres, a organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil, o a otro tipo de organizaciones, no quiero que pero en muchos casos ese dinero se queda en aparatos burocráticos, pagar oficinas de lucro, en mantener asesores, o se desvía y termina por no llegar a los beneficios. Por eso, repito, los recursos de ese fondo deben llegar a los beneficiarios de manera directa, sin intermediación alguna, mediante una tarjeta o un monedero electrónico personalizado. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional deben colaborar en la creación de la estructura requerida y desde el año próximo hacer un censo de los más pobres del mundo, y una vez definida la población objetivo en cada país, comenzar a dispersar los recursos para el otorgamiento de pensiones a adultos mayores, a niñas y niños con discapacidad, becas a estudiantes, apoyos a sembradores y a jóvenes que trabajen como aprendices en actividades productivas, así como hacer llegar vacunas y medicamentos gratuitos. No creo, lo digo con sinceridad, que alguno de los miembros permanentes de este Consejo de Seguridad se oponga a nuestra propuesta, pues esta no se refiere a armas nucleares o invasiones militares, ni pone en riesgo la seguridad de ningún Estado. Por el contrario, busca construir estabilidad y paz por medio de la solidaridad con quienes más necesitan de nuestro apoyo. Estoy seguro que todas y todos
ricos y pobres, donantes y beneficiarios, vamos a estar más tranquilos con nuestra conciencia y viviremos con mayor fortaleza moral. Aquí recuerdo lo que sostenía Adam Smith: por más egoísta que quiera suponerse al hombre, evidentemente hay algunos elementos en su naturaleza que lo hacen interesarse en la suerte de los otros, de tal modo que la felicidad de estos le es necesaria, aunque de él nada obtenga, no ser el placer de presenciar. En otras palabras, lo que más le espina es de que él dijo no todos los partidos son malos, pero por ejemplo la salud, la educación, el trabajo, la seguridad social, el deporte, la recreación. Cierro recordando un ser amigo. Es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Es un honor estar con ustedes, miembros permanentes y no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, que es lo más parecido a un gobierno mundial que puede llegar a ser el organismo más eficaz para el combate a la corrupción y el más noble benefactor de los pobres y olvidados de la tierra. Muchas gracias. Sí, pero está controlado por todas las transnacionales. Voy a asumir la función de presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Doy la palabra a la excelentísima señora Eva María Limet, ministra de Relaciones Exteriores de Estonia. Gracias, señor presidente. Excelencias, señoras y señores. En primer lugar, le doy las gracias a los ponentes, al secretario general y a la señora Lourdes Tabanguala. Agradecemos su contribución a la sesión del día de hoy. La prevención de los conflictos debe ser prioridad clara para todos nosotros. Por ello, acogemos con beneplácito este debate tan oportuno sobre las causas que subyacen a los conflictos, como violaciones a derechos humanos, la exclusión, la desigualdad y la pobreza. El aumento en las violaciones a derechos humanos a menudo ha precedido el estallido de conflictos agudos. Asistimos hoy en Belarus a represiones masivas contra personas y la intensificación de actos de la represión transnacional. En los últimos días, miles de migrantes de terceros países se reunieron con la asistencia de las autoridades belarusas junto a la frontera de Polonia, y algunos trataban de saltar la reja. Todo ello habla de una tendencia de instrumentalización del ser humano para fines políticos con el objetivo de desestabilizar a países vecinos y desviar la atención de sus propias violaciones crecientes a derechos humanos. Dicha táctica de las autoridades de Belarus es inaceptable. Se convirtió en una amenaza a la paz y seguridad internacionales. Instamos a las autoridades de Belarus a que pongan el poner a riesgo la vida de seres humanos. Señor presidente, Estonia se reitera en su convicción de que nada más centrarse en mejorar la resiliencia de las comunidades puede prevenir el estallido de conflictos en primer lugar y también puede evitar el que se vuelva la violencia.
Ello Pues la incluye gente no se tiene que atender de prostituir manera si no hay concienzuda las causas una profundas de la pobreza inseguridad, brutal, el por favor. desarrollo, los efectos del Ahí se olvida la moral, se olvida todo, porque dicen que pues primero es comer que ser cristiano. Pues así estuvo, ¿verdad? Aquí el evento. Pues no sé, digo, la demás gente no sé por qué no está aquí. Somos la minoría latinoamericana más grande en toda la ciudad. ¿Ya desde cuándo ganamos a los boricuas? Que fueron los que primero llegaron. Pero pues, así como ese disque paisano, ¿no? Que trae la bandera de las dos caras. Qué tristeza, ¿no? Quieren quedar bien con los dos amos, pero no. Lo único que crean es una gran desconfianza. ¿Verdad? Toda esta gente que pues ya le agarró cariño al imperio, ¿tú crees? Hasta luego.